Tienes que adaptar tu casa, tu hogar, cuando realmente un familiar empieza a tener deterioro cognitivo o tiene demencia. Pues déjame decirte que sí, que sí. Y esto es algo de lo que a veces las personas no piensan o piensan cuando ya llegan problemas a la casa, cuando vienen desgracias. Así que toda la precaución frente al deterioro cognitivo y sobre la demencia a veces es poca. Debemos de tener mucha precaución y desde el momento en el que se nos diagnostica a un familiar que tiene deterioro cognitivo en fase avanzada o que ya tiene demencia, de verdad que debemos de extremar las medidas y, como te digo, sobre todo adaptar la casa, el hogar, porque ello nos va a facilitar el trabajo del cuidado y además nos va a evitar quizás tener que estar bastantes veces en urgencias en los hospitales. Así que te quiero hablar pues de que este tema, el de adaptar la casa, el hogar, cuando hay deterioro cognitivo avanzado, cuando hay demencia, puede realmente marcar la diferencia en la vida de muchas familias. Las adaptaciones que se hacen en el hogar cuando alguien tiene deterioro cognitivo. ¿Sabías o sabes que pequeños cambios pueden prevenir accidentes, pueden mejorar la seguridad del familiar y además hacer que esa persona también se sienta cómoda y se sienta tranquila y se sienta segura? Pues esto se logra gracias a esos cambios de adaptación que debemos hacer en nuestra casa. Si tienes un familiar o inclusive un amigo que esté atravesando por esta situación, te recomiendo que me escuches en este pequeñito video para que se lo puedas compartir. Y sobre todo, como te digo, lo más importante, porque estas recomendaciones van a facilitar el día a día con la persona y también le va a dar esa tranquilidad y esa comodidad a la persona afectada de deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo que afecta a la memoria, a la orientación y a la capacidad de realizar tareas cotidianas. Pero, sin embargo, con las adaptaciones correctas en el hogar, en la casa, podemos reducir el riesgo como confusiones, como accidentes y como caídas. Eso es muy, muy importante. Además, también estas modificaciones que vamos a realizar ayudan a mantener la independencia y también la dignidad del ser querido, promoviendo con ello algo muy importante, que es su bienestar emocional y físico. Ahora bien, ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué cambios debemos hacer en la casa, en el hogar, para lograr eso? Pues bueno, hay adaptaciones básicas para la seguridad. La primera, la eliminación de los obstáculos y de los peligros que son comunes. Por ejemplo, quitar alfombras que les pueda hacer tropezar o que les pueda hacer resbalar. Asegurar muy bien las alfombras. De hecho, en las droguerías venden como unos adhesivos que se colocan en las alfombras para que las alfombras no se puedan mover cuando la persona camina por encima. También, por ejemplo, mantener los cables fuera del paso de la persona con deterioro cognitivo avanzado o con demencia. Generalmente, la persona con demencia, a veces podemos ver dos variantes: o caminan muy rápidos, si tienen ansiedad, si tienen nerviosismo, si deambulan, o caminan muy lentos. Y esto pues entorpece muchísimo y puede hacer, como te digo, que se tropiecen, inclusive con los cables. En casa, que generalmente en la mayoría de las casas hay internet, hay ordenadores, hay televisores y a veces dejamos los cables por el suelo. O inclusive, ¿no?, si también hay niños en la casa y juegan con las consolas o con el computador mismo, ¿no?, dejar un simple cable por el suelo puede acabar en una gran tragedia. Así que es muy importante también, como te digo, mantener los cables fuera del paso de la persona y retirar también los objetos que puedan causar tropiezos. Por ejemplo, dejar una silla mal colocada. Quizás para nosotros no tenga importancia, te levantas de la mesa y no colocas bien la silla, pero si tienes una persona con demencia en la casa o con un deterioro cognitivo que ya es avanzado, puede también suponer pues un grave accidente. El hecho de que una silla no esté bien colocada, no esté encajonada en la mesa, puede hacer que se tropieza y que se caiga. Y me gustaría además decirte que la mayoría de las caídas en las personas que tienen demencia y que tienen deterioro cognitivo avanzado, la gran mayoría de esas caídas siempre terminan con fracturas de cadera, con fracturas de fémur. Y tristemente eso pues va a limitar muchísimo luego la calidad de vida
del paciente. Y además también déjame decirte que a determinadas edades y dependiendo de lo avanzado que esté la demencia, inclusive hay médicos que se niegan a hacer las operaciones de cadera. Eso también es una gran verdad. Así que intentemos pues evitar estos objetos que quizás para nosotros son tontos, porque ay, no pasa nada, mira, dejé la silla colocada. Pero si tienes una persona en la casa que tiene demencia, de verdad que se te puede hacer una tragedia. También mejorar la iluminación. A veces, y es muy cierto, ¿no? Pues por ahorrar la luz, apagamos la luz, ponemos luces mucho más tenues, pero cuando tenemos un familiar que tiene demencia o que tiene deterioro cognitivo avanzado, debemos, pues tristemente, de dejar unas luces, como mínimo, las luces mínimas. Y estas luces mínimas, que son las que se utilizan por la noche, son principalmente las que se colocan en el baño o en el pasillo de la casa. Si la persona todavía tiene movilidad, que se levanta, si todavía, entre comillas, es funcional, que se levanta y va al baño y hace sus necesidades, es muy importante, como te digo, dejar estas luces, las conocidas luces nocturnas, tanto en el pasillo, en el camino, que vaya de la habitación de la persona hasta el baño. Y dentro del baño también dejar siempre una luz. También asegurarnos de que todas las áreas de la casa, por supuesto, pues estén bien iluminadas para evitar también el tema de las caídas o de las confusiones, ¿no? Cuando hay muy poca luz, pues bueno, eso va a hacer que la persona se confunda, que quizás en lugar de ir al baño, pues quizás vaya a la cocina, o en lugar de ir a la cocina, pues vaya a la habitación del hijo de la hija, ¿no? O pueda salir inclusive a una terraza, inclusive. Entonces, todas estas cositas, estos detalles, es muy importante que los tengamos en cuenta porque, como te digo, los accidentes en hogares donde hay personas con demencia ocurren. También, muy importante, la instalación de las barreras de apoyo y las conocidas agarraderas. Son importantísimas, sobre todo en el baño. En el baño, lo que es en la ducha o incluso si hay personas que tienen bañera, muy importante que haya las agarraderas, las barras para que ellos se puedan agarrar, porque también recordemos que ellos también tienen a veces problemas de equilibrio. También al lado del inodoro, del váter, cuando se sientan a hacer sus necesidades biológicas, también muy importante que tengan también unas agarraderas pequeñitas para que ellos tengan la fuerza, gracias a esas agarraderas, de poderse sentar bien o de levantarse. Eso también hay que tenerlo presente. Y también, si hay pasillos, también, pues también genial poner este tipo de agarradera cuando ellos caminan. Si en un momento determinado están cansados, se pueden agarrar a una agarradera, se pueden parar. O inclusive también, cómo no, si hay escaleras. Las escaleras, cuando hay personas que tienen demencia, de verdad son un grave problema, un gravísimo problema, porque siempre puede, y de hecho hay caídas. En mi caso, en mi momento, muchos años atrás, cuando mi madre tenía demencia, a mí me tocó poner como una reja al final de la escalera para evitar que ella bajara las escaleras. Y aún así, con la reja puesta arriba, intentaba, por el trocito que quedaba de barandilla, intentaba, se asomaba porque ella, su fin, su objetivo era que tenía que bajar las escaleras. Entonces, muy importante. De hecho, yo también recomiendo que las casas que son de 2 plantas, pues intentar en la planta baja hacer ahí una habitación para evitar que la persona tenga que subir y bajar las escaleras diariamente. Siempre es una muy buena recomendación. Todo lo que tenga posibilidad, que pueda hacer un cuartito pequeñito en la primera planta de la casa y así evitamos estos problemas que de verdad son graves. También asegurarnos también que las superficies sean antideslizantes, es decir, en el baño también recuerden esas gomitas con dibujitos como de pececitos, de estrellitas que se pegan en el suelo. Es muy importante también porque a la hora que ellos entren en la ducha o entren en la bañera para bañarse, para asearse, o nosotros mismos los llevamos para asearlos, es muy importante pues este tipo de pegatinas en el suelo que son antideslizantes y nos van a evitar que se puedan caer, que se puedan resbalar, porque con el agua, con el jabón, el suelo pues es resbaladizo y como ellos tienen además ese problema en muchas ocasiones del equilibrio, pues gracias a estas gomas antideslizantes evitamos estos problemas. También usar pisos con textura. ¿Qué quiere decir eso? Pues evitar también, como no, en las casas que no hayan pisos que sean muy resbaladizos, pisos que puedan tener formas,
Sabemos que hay baldosas de suelo, ¿no? Que a veces tienen como unas formas, a veces dejan como unos pequeños huecos y eso también puede conllevar a que puedan caerse, puedan tropezarse, ¿no? Las puertas y las cerraduras, eso también hay que tenerlo presente. Cuando hay demencia, en las fases sobre todo de mucha desorientación, tanto espacial como temporal, cuando hay ese momento también conocido por la tarde, cuando va llegando el anochecer, cuando empiezan con esa insistencia que se quieren ir de la casa, muy importante el tema de cerraduras y muy importante, como les digo, que sean seguras. Siempre poner cerrojos en la puerta, cerrojos de tal manera que ellos no puedan abrirlos, ¿no? Nunca dejar las llaves colocadas en la puerta, nunca hagan esto porque en un momento determinado, de verdad que estos despistes ocurren, pueden girar la llave, pueden abrir la puerta y pueden salir y pueden perderse. Así que, como les digo, muy importante el tema de la cerradura en las puertas. Nunca jamás dejen ustedes las llaves puestas en la cerradura, porque en un momento determinado que usted vaya al baño, en un momento determinado que quizás usted esté viendo una película o esté hablando con su marido, con su esposa o esté con los niños, en ese momento puede ocurrir una desgracia, puede ser que ellos caminen en esa deambulación que tienen, pueden ver la llave puesta, la giran, abren y se escapan. Y por eso, como te estoy diciendo, es muy importante el tema de que las cerraduras, sobre todo, sean seguras y, sobre todo, que no haya la llave. Y también organización del espacio. Eso también es muy importante. ¿Qué significa la organización del espacio? Cuando hablamos de demencia, de que ya hay esa dificultad de reconocer cosas, de reconocer el nombre de las cosas, de la colocación de las cosas, pues muy bueno, también ayuda mucho estas herramientas de poner pequeñas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, en un armario de la cocina, dejar una etiqueta puesta donde ahí ponga platos, vasos, por ejemplo. En la habitación de la persona igual, poner un letrerito en la misma puerta donde ponga, si papá, por ejemplo, se llama Pedro, pues habitación de papá Pedro, por ejemplo, ¿no? O en el baño, poner también una etiqueta en la puerta del baño que diga claramente baño. Eso también les va a ayudar muchísimo. También, pues, mantener los objetos que más se usan a diario de una forma visible, ¿visto? Y que sea accesible también para ellos. Y también crear rutinas visuales con fotos. Eso también ayuda mucho. El mobiliario, los muebles que sean evidentemente los adecuados. Quiero decir, por ejemplo, nosotros podemos tener un determinado estilo en la casa, ¿no? Tanto de sofás como de sillas, pero en el caso que tengamos a un familiar en la casa con demencia, pues es muy importante que la silla, o como mínimo una silla para él o para ella, tenga un respaldo que sea firme y que también, como no, que tenga un reposabrazos, muy importante. Como mínimo dejemos una silla solamente para ellos. También que las mesas pues no tengan bordes peligrosos, no tengan bordes puntiagudos, que también pues les pueda ocasionar algún daño a ellos, porque ellos generalmente van a colocar las manos y no van a dimensionar si el canto de la mesa es puntiagudo, si la mesa es de cristal, quizás si tiene algún corte, y ellos se agarran y se pueden cortar, ¿no? Entonces, como te estoy diciendo, son detalles que quizás a veces uno dice son tontos, pero créeme que en un momento determinado esos detalles tontos o esas previsiones que las vemos como tontas, que no tienen sentido, pueden tener unas consecuencias de verdad pues tristes, ¿no? También, por ejemplo, utilizar la tecnología, una tecnología que sea útil. ¿Qué quiere decir? Pues podemos poner alarmas también, podemos también poner cámaras también dentro de la habitación o en la casa, sencillamente. Estas alarmas, por ejemplo, estos dispositivos, cuando ellos todavía son muy funcionales, a medianoche si se levantan, hay algunos dispositivos de monitoreo que incluso cuando la persona se cae emiten como un sonido, como una alarma, ¿no? Y este dispositivo lo podemos conectar a nuestra propia habitación. Entonces, pues podemos también echar mano, como digo, a la tecnología, que es muy útil. También el sistema, como les decía, de las cámaras, que sería la videovigilancia también, ¿vale? Sin que por ello pues invadamos su privacidad, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos poner una cámara justamente fuera de la habitación y así vemos en qué momento salen o qué hacen cuando salen, ¿no? Y también, pues, otros consejos, por así decirlo, adicionales,
para que el hogar esté adaptado sería también el de crear, pues sobre todo un ambiente familiar que sea calmado. Mantener también pues, los objetos familiares y las fotografías que ayudan a la orientación, ¿no? Intentar siempre tener cosas que hayan sido de mucha importancia para ellos, ¿no? No sé, fotos, un marco con una foto de la familia, quizás de él con su mujer o de ella con su marido, o fotos de los nietos, es decir, o inclusive una foto de cuando trabajaban con los compañeros. Todo esto pues ayuda a ese estilo de vida familiar para ellos, ¿no? Ellos se sienten realmente en familia. Debemos de evitar también los cambios bruscos dentro de la decoración o la distribución del espacio de la casa. Como te decía también, muy importante establecer unas rutinas claras y consistentes y que siempre sean las mismas. Si hay algo que más interfiere el día a día en las personas con demencia es cambiarles sus rutinas. Ellos necesitan tener un sitio fijo donde vivir, donde dormir y tener unas rutinas fijas. Cuando empezamos a llevarlos un mes aquí con un hermano, otro mes con otro hermano, otro mes con otra hermana, cuando quizás a media mañana se les hacía terapia de cognición, terapia de estimulación y eso se pasa a hacer por la tarde o ya no se hace cada día, todo esto les afecta muchísimo a ellos. Por lo tanto, que hayan también unos horarios fijos para el comer, para el desayuno, para la cena, unos horarios fijos para dormir y también para la toma de la medicación, si están tomando medicaciones, y también para realizar las actividades. Por ejemplo, nos podemos ayudar utilizando pues, unos calendarios que podemos dejar en un rincón de la pared o una pizarra y allí pues apuntamos, ¿no? Apuntamos esos horarios, ¿no? O más inclusive cuando buscamos una persona que nos ayude en la casa, recordarle a esa persona de que es muy importante de esa rutina, que no varíen esos horarios. También, muy importante, en ellos fomentar siempre la independencia. El hecho de que tengan demencia no quiere decir que no puedan hacer nada. De hecho, muchas personas en el momento en que les dicen que el familiar ya tiene demencia, ya lo ven, y permítanme la expresión, lo ven ya como una persona pues loca, que no razona, que no entiende, que no sabe nada, y al final se le tiene como un vegetal a la persona. Y esto es un grave error, porque primeramente no estamos ayudando a su neuroplasticidad cerebral, y esto es un grave error. Y lo que tenemos que hacer es todavía aprovechar las cualidades que todavía tiene la persona, las facilidades que todavía tiene la persona, ¿no? Por lo tanto, debemos de permitir que puedan realizar tareas simples en la casa. El hecho que tengan demencia, si no es una demencia avanzadísima, no implica que la persona después de comer no puede recoger el plato y llevarlo a la cocina. O decirle, papá o mamá, por favor, trate el plato a la cocina. No implica que le puedas pedir al papá o a la mamá que te ayude a lavar un plato. No implica que no le puedas pedir a la mamá o al papá inclusive que te ayude a doblar la ropa. Entonces debemos de fomentar esa independencia en ellos para que ellos se sigan sintiendo útiles. Porque realmente un cerebro que se le trata o una persona que se la trata como que ya no puede hacer nada, que no sabe hacer nada, eso es adelantar la muerte en vida. De verdad, un cerebro que no se trabaja es una muerte en vida. Y también ya, por otro lado, pues, y para finalizarles, pues me gustaría decirles que también es muy importante de cara a nosotros, a los cuidadores, la capacitación para nosotros. Debemos estar continuamente aprendiendo. Si quieres mejorar la calidad de vida de ese familiar, tienes que estar aprendiendo. Siempre hay algo nuevo por aprender, siempre. Y la mejor forma de manejar, de llevar a un familiar, o inclusive si estás trabajando, cuidando a alguien, es el conocimiento, es conocer sobre la enfermedad y todo lo que hay alrededor de la enfermedad y todo lo que podemos hacer a través de las terapias de cognición y terapias también de memoria con ellos. Por lo tanto, tengamos muy claro la función que tenemos nosotros, los cuidadores, que también necesitamos apoyo profesional, como no, que es muy importante involucrar a la familia. Sé que esto es algo, esto es como un rosario que nunca acaba, que siempre hay estaciones por rezar. Sé que el tema de la familia es muy complicado y más cuando hay demencia. Las familias se ven como más preparadas o admiten o aceptan mejor que la persona adulta mayor pues tenga otras enfermedades pero no una demencia. Tristemente es así. Entonces es muy importante involucrar a la familia, porque como te estoy diciendo, quizás para involucrarla, inclusive a veces es necesario hasta llegar a jueces para pedir que un juez les recuerde a esos familiares que tienen obligaciones morales también con esos papás, ¿no?
pero como te digo es muy importante. Así que el cuidado no es solo responsabilidad de una sola persona, aunque así se hace. A la hora de la verdad, y yo no me escondo, yo soy muy realista, yo lo viví también y sé que muchas de vosotras o de ustedes lo están viviendo. Sé que hay muchas que llevan muchos años cuidando y están solas o solos porque la familia no apoya. Y eso también, pues, tristemente nos marca mucho a los cuidadores, nos desgasta muchísimo y nos conlleva también a un aislamiento social, porque cuando te encuentras solo, cuando ves que no hay apoyo de la familia, de los hermanos o de las hermanas, al final tú también acabas con ese síndrome llamado depresión. También empiezas a ver que todo lo que estás haciendo no tiene ningún sentido. Así que, como te digo, es muy importante que las familias entiendan que no tiene por qué recaer la responsabilidad en una sola persona. Eso es muy importante. Y también pues que la familia, toda la familia pues esté informada y que participe en las adaptaciones, inclusive también dentro del hogar, ¿no? Que nos ayuden. La comunicación abierta, el apoyo emocional y la colaboración hacen que el proceso de la enfermedad sea mucho más llevadero para todos. Así que espero que todas estas ideas que te he dado aquí, todos estos consejos, que te vuelvo a repetir que aunque algunos consejos parezcan tontos, aunque algunos consejos digas no, yo porque tengo que meter bien en la silla, no va a pasar nada. Créeme que en un momento determinado, esa silla que dejaste mal colocada, porque para ti quizás es normal, te puede traer un serio problema, un grave disgusto en la casa, ¿no? Así que ten presente pues lo que hay que hacer cuando una persona tiene a un familiar diagnosticado con demencia o con un deterioro cognitivo ya avanzado camino de la demencia. Todas estas adaptaciones, todas las que te acabo de decir aquí, todas tienen su importancia y todas nos pueden evitar una tragedia en la casa y nos van a ayudar en el día a día con el manejo de la persona diagnosticada con demencia o con deterioro cognitivo avanzado. Gracias como siempre por ver estos videos, gracias por las opiniones, gracias también por los testimonios y gracias también, como no, a la gente que se suscribe a este canal y lo comparte. Nos vemos como siempre en el próximo.